concluir con esta serie, en esta última parte, y he venido hablando acerca de que todos los días, hay veces 3 veces al día, va a haber gente que nos ofende, ya sea de nuestra familia, de nuestro trabajo, a veces hasta en el freeway manejando hay gente que nos ofende. Y para definir la ofensa de una manera sencilla, les he comentado que es cuando te pasa alguna injusticia y entonces sientes que alguien te debe. Y eso causa enojo, cuando el enojo es mucho, porque la situación es constante, dicen por ahí quienes saben del carácter del ser humano, del comportamiento, que puede llegar a transformarse en depresión. Cuando hay una situación que te frustra, que ya pasa de enojo y se vuelve algo frustrante que no puedes cambiar, entonces la emoción del ser humano en muchas ocasiones cae en depresión y entonces se pierde la razón de vivir. Digo, ¿para qué sigo viviendo? No me gusta la situación en la que estoy, el dolor es mucho, ya no le encuentro el por qué seguir adelante. Bueno, la medicina para todas estas situaciones es el perdón. El perdón, tanto que tú lo des como que se te otorgue a ti, es algo necesario para mantenernos saludables emocionalmente. No podemos controlar que alguien nos perdone, pero nosotros sí podemos siempre brindar nuestro perdón. Y dice la palabra que lo que siembras, cosechas, que Dios no puede ser engañado. Todo aquello que tú siembras, cosechas. Entonces, hay veces que en realidad es muy difícil porque las ofensas son muy profundas, las heridas son muy, nos marcan de por vida y casi siempre esas heridas que son muy profundas van a venir de las personas que más amamos. Cuando tú amas, abres tu corazón y entonces al momento de abrir tu corazón de par en par, pues siempre está el riesgo presente de que te lastimen. Y entonces el error que muchas veces cometemos como seres humanos es que como yo amo y vacié toda mi confianza y mi amor en alguien y ese alguien me traiciona, entonces ya no amo y entonces hago una barrera donde esa barrera me protege que alguien más me vuelva a lastimar. Pero ¿qué crees? Esa barrera también te impide salir. Y entonces el jueves les platicaba la parábola de un gato gordo. Y este gato gordo, cabe mencionar aquí también, a pesar de que no estamos hablando de la oración, que era de lo que les hablaba el jueves, este gato gordo le encantaba el subirse a comer a la estufa. La señora de esa casa, su dueña, hacía de comer muy rico y entonces hacían ollas así de esas de barro, espero hayan desayunado, ¿verdad? Pero hacía así unos frijolitos negros bien sabrosos y luego hacía, ¿para qué entrar en detalles, verdad? Pero hacía cosas muy ricas de comer y entonces el gato ya sabía y estaba ahí en la cocina muy quietecito abajo de la mesa esperando a que la señora se fuera, porque siempre ya que ya acababa de comer se salía y dejaba las ollas enfriando y entonces se subía a la estufa y allí comía directamente de la cazuela, ¿verdad? Qué gato. Bueno, nadie se daba cuenta y entonces pues el gato por eso estaba muy bendecido. Pero un día no se fijó y entonces la señora dejó la lumbre bajita, hacia medio fuego, ¿no? Y entonces se sube el gato y se quema la cola. Y se la quema tan feo que el pobre gato quedó traumado de por vida. Y jamás se quiso volver a subir a la estufa. Jamás quiso volver a comer de esos manjares. Y murió de hambre. Ay, pobre gato. Bueno, esa es una parábola del gato. En realidad no sé si sea cierta, pero a lo que quiero llegar con el gato es que en ocasiones así nos pasa. Nos quemamos la cola, figurativamente, ¿verdad? Nos quemamos de tal manera que ya no quiero volver a probar de eso. Y el amor es a lo que Dios nos mandó, para lo que nacemos. Dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amar, cuando lo vas analizando, es a lo que te hizo Dios nacer, para que aprendas a amarlo a Él y amar a los que te rodean. Es por eso que Satanás va constantemente buscar ofenderte, que te ofendan, que te lastimen en el alma, en el corazón, para que tú digas: no vuelvo a confiar en nadie, no vuelvo a amar a nadie. No sé si has oído por ahí: todos los hombres son iguales, no vuelva. Ajá, todos los hombres, todas las mujeres son iguales, pero aquí se trata de hacer lo que Dios nos mandó.
la gran comisión, pero el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, el día de hoy te voy a estar hablando de cuando mis sueños no se logran. Y te voy a hablar de 3 puntos en específico. Número 1, pero esto es una injusticia. Así que si te hacen falta notas del mensaje, allí van a estar los sugieres dándote, si levanta tu mano. Entonces el primer punto es: pero esto es una injusticia. De eso te voy a hablar. Número 2, ¿qué pasa cuando Dios no contesta mi petición? Y número 3, la perspectiva correcta. Entonces, como número 1, esto es una injusticia. Y sí, esta vida está llena de injusticias. Y uno pudiera decir, pero Dios, ¿qué pasó? ¿No se supone que uno de los atributos, de las características de Dios es que es justo? Y sí, Dios es justo, pero cuando entra el pecado en la humanidad, entonces entra la injusticia. Y entonces Jesús lo dejó explicado en una parábola, que me gustaría que esta parábola nunca se te olvide, que la tengas ahí en tu corazón, porque te digo, el perdón es algo que ocupamos todo el tiempo. De hecho, antes de iniciar esta serie, a mí nadie me había ofendido, y cuando la estaba en estas 5 semanas que la he estado compartiendo, alguien me ofendió. Y dije, ándale, ahora pon por obra lo que andas enseñando, ándale, y coco. Y entonces pues tuve que decir, si es cierto, tengo que ponerlo por obra, porque me es difícil perdonar cuando yo me enfoco en lo que me hicieron. Pero cuando me enfoco en lo que yo le echo a Dios, es cuando digo, sí es cierto, tengo que perdonar. Lo menos que puedo hacer es decir, Señor, está bien, me debe, pero no lo tomo en cuenta porque volteo a ver la deudota que Dios me perdonó. Entonces, déjame lo leo rápidamente. Es Mateo 18, en la Nueva Traducción Viviente, versículos 23 al 35. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. Verso 24. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que debía millones de monedas de plata. Y aquí yo digo, bueno, ¿cómo llegó la deuda tanto, verdad? O sea, ¿tú le prestarías a alguien que te debe 1 millón, 2 millones, 3 millones? Bueno, aquí dice que debía millones. No dice cuántos, pero habla en plural. Entonces, es para que vayamos viendo el corazón de Dios. Le debíamos millones de pecados, de desobediencias, de cosas, traiciones, olvidos, tantas cosas que le debíamos. Verso 25. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. ¿Te das cuenta cómo legalmente sí le debían? O sea, tenía una deuda, ¿no? Eso somos nosotros. Legalmente hay gente que nos ha ofendido y que nos debe y que es una injusticia. Pero dice, lo tomó del cuello y lo exigió que le pagara de inmediato. Verso 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¿Te das cuenta cómo legalmente sí lo pudo meter a la cárcel? O sea, legalmente cuando hay alguien que te ofendió, tú puedes ir delante de Dios y decir, esta persona me debe, me ha tratado mal, es injusto, mira cómo prepotente, todo lo que me ha hecho. Pero verso 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre. 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se angustiaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Y aquí en el 32 me quiero enfocar. Dice, entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿Te das cuenta cómo esta es una historia que Jesús está contando? Entonces, esto es lo que opinaría Dios de nosotros, que somos malvados si no aprendemos a perdonar. Nos vamos dando cuenta que tan esencial es el aprender a perdonar. Si no perdono, delante de Dios me vuelvo un malvado. Y entonces, mira el repudio que siente Dios. Verso 33, porque este rey es una imagen de Dios.
¿No debías de haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Órale, con tortura. O sea, aquí no hay derechos humanos, ¿eh? Verso 35, esto es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan ¿a qué? De corazón. O sea, no nada más así un perdón así, ya, sí, está bien. Y al rato que me enojo, otra vez te lo traigo al presente lo que me hiciste. Dice, de todo corazón. Entonces yo le he nombrado a esto la universidad del creyente. O sea, no es sencillo, sobre todo cuando la ofensa es algo profundo lo que te hicieron, no es sencillo, pero es vital para podernos mover a lo demás, a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No sé cuántos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, o queremos que Dios nos dé la salvación, o queremos que tantas cosas que queremos de Dios, ¿no? Dice Dios, aprende a iniciar por a comportarte como yo. Si yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Y entonces el primero que sale beneficiado después de que logro perdonar a pesar de que es difícil, soy yo mismo. Porque hay el concepto erróneo de que si no te perdono, el que sufre eres tú, que me ofendiste, no te perdono y tú sufres. No, aquí estoy viendo que espiritualmente si yo no perdono, el que sufro soy yo, porque Dios no me perdona y dice que voy a ser torturado hasta que pague todo. Entonces, vivimos en una sociedad que es república, ¿verdad? Donde votamos por nuestros gobernantes y el que sale ganador de las elecciones es el presidente. Ahí es donde a veces chocamos con la Biblia. La Biblia, Dios la deja escrita en un concepto de reino y se llama el reino de los cielos porque no hay democracia. Nos guste o no nos guste, Dios es el rey. Y es el rey para siempre, no puedo votar por él, no lo puedo quitar. Y los principios que el rey decreta no se votan por la Cámara de Senadores, ni republicanos, ni el Congreso, ni nada de eso. O sea, es un decreto que el rey da y se cumple. Y entonces las leyes del reino de Dios se cumplen, esté de acuerdo o no con ellas. Y entonces si yo no perdono, dice Dios que así hará mi Padre Celestial si yo no hago lo mismo. Entonces es un rey, nosotros somos siervos que vivimos en ese reino y si queremos ser parte de ese reino tenemos que vivir de acuerdo a las leyes, a los decretos que el rey ha instituido. Entonces ahí es donde hay veces que choca nuestra mente de pero pues es que no hay derechos humanos, es que nadie me preguntó si yo quería que Jesús fuera hijo de Dios y que fuera el rey también. No, y eso es una gran ventaja. Porque sabes, por eso mismo la salvación no depende de lo que tú haces. Es un pacto que hizo el Hijo con el Padre. Y entonces ese pacto dice, todo aquel que confiese a Jesús como Señor y Salvador es salvo. Wow, no depende de nosotros. Fue un pacto que hizo el Hijo con el Padre muchos años antes de que naciéramos nosotros. Y por lo mismo a mí me trae tanta tranquilidad el decir, no depende de mí. Obviamente, si soy creyente y realmente me he arrepentido, mis actos, mi forma de comportarme por agradecimiento va a ser buscar agradar al Rey. Pero si me tropiezo, mi salvación no está en juego porque ya Dios la decretó. Soy salvo por gracia, porque si yo creo en Jesucristo soy salvo. Pero nuevamente hago énfasis, si soy salvo por agradecimiento, voy a buscar cambiar mi actitud. Y es por eso que por agradecimiento debo de perdonar lo que me han hecho. Por agradecimiento debo de soltar y no estar amargado, porque la amargura me va a impedir el que Dios me utilice. Y entonces, como te decía al principio, ¿me cuesta trabajo perdonar? Cuando nada más me enfoco en lo que me han hecho a mí. Pero mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿qué? Ay, ahí estoy yo. Eso di así, ahí estoy yo. Ajá, sí, ahí estamos nosotros. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entre más le doy vueltas, más asombro causa. Dice que gratuitamente somos salvos, pero no quiere decir que la salvación fue gratis.
La salvación le costó la vida a Jesús. Y si fuera algo tan sencillo obtener la salvación, hubiera habido otra manera, pero no hay ninguna otra. El que estamos metidos en un problemón por haber desobedecido ahí en el huerto del Edén, y tú dices, pero pues yo ni estuve en el huerto. No, pero estuviste en tu propio huerto. Todos nosotros hemos tenido eso que Dios ha dicho, no hagas esto, y desobedecemos. Y entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gratuitamente. No significa que a Jesús no le costó. A Jesús le costó todo. Y entre más medito en ello, más asombro trae el que a Jesús le costó el no haber tenido familia en este mundo por causa de la misión a la que vino. No tuvo el placer de tener hijos físicamente. No tuvo el placer de tener una casa. No tuvo el placer de tener el camello del año, porque pues no había carros, ¿verdad? Entonces tú tal vez digas, pues sí, pero el camello tal vez el semiusado, ¿no? Tantas cosas que nosotros tenemos el gusto de tener. Y dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Bueno, eso le costó el que nosotros fuéramos salvos. Y entonces esta mañana que tuvimos el taller de evangelismo, que vamos a seguir comercial, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo por otro cuatro domingos de 9 a 10, por si tú quieres, el retribuirle a Dios, el decir, Señor, me has dado tanto que ¿qué puedo hacer yo por ti? Dios tiene cosas específicas que Él quiere que tú hagas por Él. No es lo que a mí se me ocurre, a mí se me ocurre irme de rodillas 3 kilómetros hasta quién sabe dónde. No, eso Dios no quiere. Tampoco quiere que te pongas nopales, ni que te des chicotazos, ni nada de eso quiere Dios. Dios tiene una forma bien específica que dice, si me amas, entonces pastorea mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. Si me amas, pastorea mis corderos. Esa es la forma específica que Dios quiere que nosotros le agradezcamos. Entonces, cerrando el comercial, los domingos que vienen, de 9 a 10 de la mañana, estamos aquí en el edificio de al lado teniendo estos talleres de evangelismo. Y esto te lo mencionaba porque cuando yo soy agradecido, entonces empiezo a decir, tengo que perdonar, Señor, quiero que tú tengas una relación conmigo y mantenerla. Y entonces Jesús hizo cosas tan, sacrificios tan grandes que digo, ¿y ahora qué hago yo por Él? Y entonces les mencionaba en esta mañana que hay un canto que va diciendo, yo mi vida di por ti. Haz de cuenta que el canto te lo está diciendo Dios a ti y a mí, ¿verdad? Dice, mi vida yo di por ti, horas de angustia pasé por ti. ¿Y tú qué haces por mí? Y entonces va otra estrofa diciendo, el pecado probé por ti, fui traicionado por tu culpa. ¿Y tú qué haces por mí? Y entonces te va desafiando con esas preguntas. ¿Qué hacemos por Dios? ¿Qué hacemos por Jesucristo que lo dio todo? Entonces, que la salvación sea gratuita para nosotros no quiere decir que fue gratis. Alguien pagó por ella y fue Jesús. Entonces, cuando yo voy meditando en ello, digo, wow, ¿qué puedo hacer? Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Pero un principio es, perdono a quien me ofendió. Y allí tenemos un buen rato para entretenernos. Casados, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que tenemos un buen desafío, ¿verdad? Porque hay veces, no quiero decir sentido del humor de Dios, ¿verdad? Porque no creo que Él se esté riendo de nosotros, los casados, ¿verdad? Pero hay veces que para que nosotros entendamos lo que Dios sufre con nosotros, dice, te voy a poner en una relación de matrimonio para que entiendas lo que yo sufro por ti. Y entonces yo le digo, ay Señor, mira todo lo que hago por mi esposa y mi esposa no lo aprecia. Y me dice Dios, ay, ya diste cuenta que yo hice el amanecer, te hice la luz del sol salir, estás respirando y todo, y ni siquiera me has agradecido. Pero eso sí, quiero que mi esposa se la pase. Ay, mi hijo, ¿qué quieres? Que te haga tu comidita, ¿qué más? Te apapacho, te sobo los pies. Y entonces Dios me dice, pero si tú nunca quieres hacer nada por mí. Entonces es como un espejo. Mi relación con mi esposa, con mi cónyuge, aunque no estés casado, la relación con tus hijos o con tus padres es un espejo de lo difícil de que lo que soporta Dios con nosotros. Por ahí alguien me decía, ¿te casarías contigo mismo? Y te pregunto, a ver, si somos tan perfectos, ¿te casarías contigo mismo? Analiza tus defectos, ¿te casarías contigo mismo?
Y digo, Señor, soy bien intolerable, bien, ay, no, no, no. Así que digo, gracias a Dios porque Él se ha querido casar conmigo y también a mi esposa, ¿verdad? Que se aventó el pato. No supo para qué firmó, pero ya estamos hasta que la muerte nos separe. Y no se vale ayudarnos, ¿eh? De que, ay, una ayudadita para que se muera más rápido. No, 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 no. Aquí, pero llevando esta situación del perdón a un contexto práctico, ¿qué pasa cuando Dios siento que no contesta mi oración? O sea, que este rey, yo digo, quiero estar en relación contigo, rey, quiero estar en relación contigo, Dios, y de repente tengo esta forma de pensar donde, ok, quiero estar en relación con Dios porque pienso que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa. Y entonces yo cumplo en perdonar, yo cumplo con todo porque quiero que Dios me haga el milagrito. ¿No te ha pasado así? Bueno, yo cuando recién me convertí, así yo venía con esa mentalidad de que, Señor, le sobaba la lámpara, ¿verdad? Señor, concédeme 3 deseos. Y entonces en algunas ocasiones Dios te concede lo que pides. Y entonces en mi caso así pasó. Cuando yo llegué a una congregación, venía con problemas económicos muy fuertes, mi familia, yo también. Y entonces fue allá en el año del 94. Los compas que están aquí tal vez no ubiquen esos años, esa centuria de 1994, pero le pedí a Dios ese milagro y Dios me lo hizo. Y entonces yo entendí mal como que así iba a ser mi relación con Dios, que Él me iba a estar cumpliendo lo que yo le pedía, y entonces yo iba a la iglesia y me congregaba, y entonces era una relación donde yo ya fui a la iglesia, Señor, ahora tú haz por mí lo que yo te pido. Y aquí la cosa no es así. Teológicamente, de acuerdo a la Biblia, Dios no es, como te digo, alguien por quien voto, alguien por quien, ok, hoy sí quiero que seas mi Dios, o mañana ya no quiero que seas. Dios es el rey, y ser el rey significa que Él es el arquitecto de tu vida y que Él sabe mejor que tú y que yo lo que nos conviene. Y entonces llega un momento en que yo puedo cumplir con el perdón, pero siento que Dios se enoja conmigo, o que cuando no hace lo que yo le pido está en venganza. No sé si te ha pasado de que, si te portas mal, Diosito te va a castigar. Mira, es más profundo que eso, y esto me lleva al punto 2. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta mi petición? Tú perdona y llévale tus peticiones a Dios, pero si por alguna razón Dios te dice no, esto no quiere decir que Dios te esté castigando o se esté vengando. Tienes que espiritualmente confiar que Dios es el Padre perfecto. Y como Padre perfecto que es, ¿cuántas veces muchos de nosotros, nuestros padres nos dijeron, no te puedo comprar tal o cual cosa? Yo me acuerdo cuando fui adolescente, he de haber tenido como unos 13, 14 años, ya quería carro. Y ya quiero carro. Y entonces me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, ya que tengas 18 años vas a tener el carro. ¿Y qué creen que pasó cuando llegué a los 18 años? Pues no, fue cuando estábamos en esa crisis que les digo, en el 94. Y creo que carrito de paletas era lo que me iban a conseguir para que me fuera a trabajar, porque hacía falta dinero en la casa, ¿no? Entonces, carrito de paletas. Pero el primer carro que tuve me lo tuve que comprar yo, pero en ocasiones así pienso con Dios de que, Dios, yo ya hice lo que me corresponde, dame lo que me toca. Y esto no es exclusivo de ti. Muchos personajes de la Biblia pensaron que Dios se había enojado con ellos. Cuando tú perdonas, cuando tú cumples con todo lo que Dios te dice, no siempre van a salir las cosas como tú piensas. Y eso quiero transmitirte esta mañana, porque pensamos que si yo hago todo lo que a mí me corresponde, Dios debe de hacer todo lo que yo pienso que Él debe de hacer. Y no. Él va a cumplir las promesas, pero no de la manera que a mí se me ocurre, como yo pienso. Por ejemplo, en esa época yo decía, Señor, pero si yo ya hice todo, ¿por qué no le das la economía a mi papá para que me compre mi carro? Y Dios sabía que yo, si hubiera tenido un carro en ese entonces, pues me hubiera ido a estrellar en algún lado, porque era yo un poquito locochón. Entonces Dios dijo, no, si te doy el carro, te vas a terminar chocando o atropellando a alguien. Entonces, en ocasiones Dios igual nos dice, no te puedo dar la bendición que tú quieres ahorita porque tu corazón no está listo. Y en el libro de Ruth, a Noemí le pasó así. A Noemí se le murió el esposo
y se le murieron los 2 hijos. Y eran hijos adultos porque ya estaban casados. Y entonces a Noemí se siente que Dios está enojada con él. Y dice aquí en Ruth capítulo 1 verso 13: no, hijas mías, está hablando con sus nueras que ahora son viudas. Dice: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová, ¿qué dice? ¿Quién dice que es el que salió contra ella? La mano de Jehová, ¿verdad? Entonces ella misma se está confundiendo y piensa que Dios ya no la quiere, que está enojada con ella. Sin embargo, a través de ella viene una historia hermosa que te dejo de tarea que leas. Ahí Ruth es un libro cortito, pero a través de Noemí, que de hecho estaba tan triste que se cambió el nombre y se hizo llamar Mara, que Mara significa amargura. Y entonces a través de ella viene la genealogía de Jesús. Entonces hasta es mencionada en varias genealogías y entonces es algo que Dios preparó para una bendición mayor. Entonces el que tú estés bien con Dios, el que tú perdones a los demás, no te garantiza el que las cosas van a salir como tú quieres. Y debes de estar maduramente espiritual sentado en decir: bueno, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, Dios no es el que va a hacer lo que yo digo, es al revés, yo tengo que hacer lo que Él me dice. Entonces Dios no es mi sirviente, es al contrario, yo soy sirviente de Dios. Job 19, mira, Job le pasó algo parecido. Verso 6 y verso 11 dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre quiénes. O sea que este Job está de verdad sintiendo que Dios dice que lo ha derribado y que lo tiene por enemigo. ¿Alguna vez te has sentido así, que Dios te ha derribado y que como que estás, no lo sientes? Al contrario, fuera de sentirlo, como que es tu enemigo, nada de lo que tú oras sale como tú piensas, sale al revés. Debemos de tener la madurez de decir: si yo estoy haciendo lo que como hijo, como hija debo de hacer, Dios es fiel y Él sabe lo que está haciendo y Él es el arquitecto. Él es el arquitecto de mi vida. Y te digo, le pasó a Noemí, le pasó a Job, y mira en el Salmos 13 le pasó al rey David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así que el perdonar, quiero concluir esta serie haciéndote reflexionar, no es la varita mágica. Dios no va a hacer las cosas como yo en ocasiones pienso que debiera de hacerlas. En algunas ocasiones sí, en su misericordia, pero por eso dijo, dice en Hebreos, dice: porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. En muchas ocasiones yo pienso que Dios debiera de hacerle así, 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 y Dios tiene una idea más profunda, más hermoso su plan. Entonces quiero llegar al tercer punto, la perspectiva correcta. Entonces estoy hablándote de que sí, va a haber muchas ocasiones donde va a haber injusticias en tu vida, y tú debes de perdonar a pesar de que en el momento pienses que Dios está en contra tuya, de que no te está respondiendo tu petición. Pero cuando tú tienes la perspectiva correcta, ¿qué quiero decir con perspectiva? El punto de vista correcto de que esta vida es tan solo una preparación para la eternidad. Esta vida, lo que estamos viviendo, que nos parece a veces poquito, ¿no? Ya tengo 43 años y volteo a ver y dije: pero si hace un ratito tenía 20, ¿a dónde se robaron los demás años? Veo caricaturas ahora que están viendo mis hijos y digo: yo veía esas caricaturas, pero obviamente no en computadora, ¿verdad? Eran así a mano, dibujadas, y digo: qué rápido se fue la vida. Bueno, esta vida es una preparación para la eternidad. En esta vida, en este pedacito, en estos 80, 100 años, si te gusta llegar, te estás preparando para toda la eternidad. Entonces, la perspectiva correcta, el punto de vista correcto es que Dios te está preparando para algo en la eternidad, y que en esta vida tal vez no te alcance el tiempo de hacer todo lo que te gusta,
De hecho, antes de ser pastor, déjenme, siempre me sincero con ustedes los domingos. Antes de ser pastor, mi sueño era el comprarme un RV de esos grandotes y irme a pasear por todo Estados Unidos y disfrutar y toda la cosa. Por eso me metí en el militar, ¿verdad? Porque decían que pues allí bien rápido te retirabas a los 20 años y que bien fácil y que caían los billetes de por todos lados. Y entonces pues ese era mi sueño, ¿no? Hasta que Dios me dijo, no te va a dar tiempo. O haces tu sueño de comprarte el RV y pasear por todos Estados Unidos y ser un viejito que se retiró y anda ahí disfrutando su dinero, o eres un siervo mío donde no vas a tener las cosas que deseas, no vas a pasear por todo Estados Unidos, no te la vas a pachanguear, pero en la eternidad allí va a ser diferente. Y entonces ahí fue el paso de fe. ¿Qué hago? Le creo a Dios y lo invierto todo mi tiempo, dinero y esfuerzo en su reino, a pesar de que no lo voy a cosechar en esta vida, o lo hago a mi manera y me voy detrás de los billetes para obtener lo que yo quiero, el sueño americano y pachangueármela. Entonces no nos va a dar el tiempo. Hay gente que lo ha tratado y no. Si es de Dios que Él te lo dé, gloria a Él, como el rey David, el rey Salomón. Pero Jesús, como te digo, Jesús no tuvo ni dónde acostar su cabeza. La perspectiva correcta. Mira, Romanos 11:36 nos da. Esto lo vi en una playera y me encantó. Algún día te voy a enseñar esa playera. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A ver, vamos a leerlo juntos esta parte. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Te das cuenta? O sea, no nací para mí, no nací para el sueño americano. El universo no fue hecho para el humano, porque hay veces que pensamos, hoy todo fue hecho para nosotros, y así bien egocentristamente, ¿verdad? Que todos los animales y que la evolución y que todo es para que nos sirva a nosotros. No. Haz de cuenta que es un papá que le está regalando algo a su hijo. Dios hizo el universo para Jesús. Qué regalo, ¿verdad? Qué Dios tan espléndido. Dice que por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo visible e invisible, Dios se lo dio a Jesucristo. Y entonces si a nosotros nos corresponde padecer un poco de tiempo, también es para Jesús. Entonces, la perspectiva correcta, estoy perdonando para Jesús. Y que si es algo injusto, es para Jesús. José el soñador se la pasó más de 30 años en la cárcel porque sus hermanos lo vendieron, fue para Jesús. Para que cuando lo leemos es una imagen de Jesucristo, José el soñador. Abraham, lo que padeció de 100 años sin hijo. Después lo tuvo, pero pues ya está bien viejito, ¿no? Ya me imagino a qué jugaba, a las escondidillas, ¿no? Y se quedaba dormido en las escondidillas Abraham y en lo que lo andaba buscando Isaac, ¿no? Ya estaba bien viejito. ¿Por qué? Porque fue para Jesús. Va a haber muchas cosas que te vas a privar de ellas, muchas cosas que no disfrutes, pero es para Jesús, porque todo es por Él, para Él y de Él. Entonces, cuando yo tengo esa perspectiva, va a haber injusticias, va a haber cosas que me ofenden. Pero ¿quién dice que lo que tú estás viviendo va a ser algo que le va a ayudar a alguien más? Eso se le llama un dolor redentor. Cuando tú estás experimentando algo que le va a ayudar a alguien que tal vez ni conoces. Eso fue lo que Jesús hizo. Él vivió, sufrió en dolor y nosotros todavía no estábamos en este planeta. Tal vez tu ejemplo, cómo te comportas en medio de la tribulación le va a ayudar a tus hijos o a tus nietos. Yo recuerdo todavía en esa fecha del 94, cuando fue esa crisis tan fuerte, que mi papá, yo me levantaba en las madrugadas a veces porque escuchaba ruido en la sala e iba a ver y era mi papá que estaba llorando hincado. Y ahora pasan los años y cuando tengo problemas me acuerdo, así se libran las batallas, hincado orando. No te vas de la iglesia, no te empinas la botella, no te drogas, hincado orando. Pero muchos de los problemas que mi papá pasó, pues me dejó el ejemplo a mí. ¿Quién te dice que los problemas que tú estás pasando no va a ser inspiración para generaciones que vienen atrás? Pero entonces cuando yo lo veo desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo tu vida, incluyendo las injusticias, incluyendo los accidentes que tú no provocaste, incluyendo los pecados que tú no cometiste y que te vienen y te afectan. Todo eso Dios sí lo planeó
y te va a ayudar a ti, y no solamente a ti, sino a gente que no conoces, porque es para el reino de Dios. Aquí la fotografía completa es Dios lo que está haciendo en su reino. Y hay veces que yo veo un pedacito y digo, pero es que no me concediste lo que yo quería, Señor. Y Dios dice, pero es que yo no te dije que por ahí. Si tú dijiste que eras mi hijo, vas a caminar por acá. Y duele. Y en el momento, como te digo, puede ser que me enoje aún hasta con Dios, como le pasó a Noemí, como le pasó a Job, como le pasó al rey David. Quiero terminar con dos textos más. Mira, 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Oye, pero ¿cuál breve tribulación si ya llevo 5 años en esta crisis, o ya llevo 10, o ya llevo 30, a comparación de la eternidad? ¿Te parece mucho? Es que la cuestión de que hay veces que vemos la vida desde mi punto de vista humano y Dios está viendo, pues haz de cuenta, si la eternidad fuera de aquí hasta allá, obviamente la eternidad no tiene fin, ¿verdad? O sea, estamos viviendo un pedacito aquí. Y digo, Señor, pero es que ya he sufrido un montón, 5 años, dice Dios, pero yo te tengo toda la eternidad. Pero es que es una tribulación momentánea desde el punto de vista de Dios. Y somos llamados a ser sus hijos, a pensar como Él, a ver sus caminos como nuestros caminos y sus pensamientos como nuestros pensamientos. Y ahora sí, con este texto termino, Génesis 50:20, que habla, es José el soñador, ya que una noche se acostó siendo esclavo, una noche estaba en la cárcel y al día siguiente, no sabemos cuántos años pasó, no dice la Biblia, pero al día siguiente dice que vinieron por él. Ya me imagino que lo metieron a bañar, que le cortaron los pelos, lo rasuraron, lo vistieron bien elegante y van y lo presentan a Faraón. Y yo me imagino que ha de haber tenido los ojotes así como Dora la exploradora, así unos ojotes. ¿Qué hago aquí enfrente del Faraón? Y entonces el Faraón le dice, me han dicho que tú interpretas sueños. Y él dice, no, yo no, pero Dios es quien los puede interpretar para ti. Y entonces le cuenta su sueño y pues el sueño, ustedes saben, las vacas gordas, las vacas flajas, el montón de espigas feo, los bonitos. La cuestión es que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y entonces le dice el faraón, bueno, ¿y quién mejor para administrar las riquezas de Egipto que tú? ¿Te imaginas? Y ahí es donde José entendió que todos esos años atrás habían sido la preparación para su carácter. Desde aprender el lenguaje egipcio, porque él era hebreo, él no hablaba egipcio. Entonces todo ese tiempo que se aventó entre Potifar y la cárcel, él aprendió la lengua egipcia, aprendió la cultura. Tal vez no sabía contabilidad y por allí empezó en la cárcel o en algún lado con Potifar, aprendió a administrar. La cuestión está que cuando el rey o faraón le dice, ahora tú vas a ser el segundo después de mí y nadie va a ver con mayor autoridad más que yo, José ya estaba listo, desde el carácter hasta mentalmente con lo que iba a ser administrando, pero lo más importante, el corazón, porque él pudo haberse vengado de sus hermanos y Dios a propósito se los trae de vuelta y entonces se los reconoce. Y dice, ahora sí, chiquito, me las van a pagar. Ahora sí van a saber, los voy a refundir en la cárcel, aunque sea nada más la mitad, unos 15 años. A mí me pusieron 30, ahora ustedes unos 15. No hace nada de eso. De hecho, cuando tú analizas de esos hermanos que tenía, uno de ellos es Judá. Y Judá es de la descendencia por donde viene el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Jesús. Y entonces si José se hubiera dejado llenar de ira y los hubiera matado, ahí hubiera ido la descendencia de Jesús. No sabemos las consecuencias que llevan nuestras actitudes cuando estamos haciendo un berrinche espiritual. ¿No te ha pasado? A mí a veces me ha pasado que hago berrinche espiritual y hago mi pataleta y me enojo con Dios y así como a veces Noemí o como Job, y no, es que ahora tú eres mi enemigo y no me quieres y no me concedes lo que te pido. Y dice Dios, estoy trabajando en tu carácter. ¿Y qué tan larga es la espera? Pues depende de mí. En el caso de José, mira, Génesis 50:20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero ¿quién? Dios transformó ese mal en bien
para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Cuando tú te mantienes obedeciendo, no importa que otra gente te esté aventando lodo, dice que Dios va a transformar eso para tu bien. Hubo una vez un pastor que me dijo: cuando el diablo te aviente lodo, no te seques, no te trates de limpiar, no te lo trates de quitar, porque ¿qué pasa cuando traes lodo? Te haces más batidillo, ¿verdad? Me dijo muy sabiamente: deja que se seque, solito se cae. Y a lo que quiero llegar esta mañana es: tú perdona incondicionalmente, deja que la justicia la haga Dios. Pero es que ¿qué va a pasar? Que no sé, solito sale a la luz todas las injusticias. Tú mantente obedeciendo en Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Tal vez esta predicación no es para ti ahorita, pero tal vez dentro de unos meses, de algunos años. Espero en Dios que no te haga falta, pero las ofensas suceden. Y tal vez hay quienes están saliendo de alguna ofensa o batallando con alguna. Hay algunos que están atravesando por alguna, o hay quienes apenas van a pasar por una. Pero lo que sí estoy seguro es que si tú te mantienes haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, entonces Dios va a transformar, así como José el soñador, aún la cárcel más horrible, la espera más larga, la va a transformar en ser el segundo de Faraón. ¿No te hubiera gustado tener todo eso a tu disposición? O sea, no solamente eran las riquezas, sino era la autoridad, pudo tener esposa, pudo tener hijos en libertad y pudo volver a ver a su familia, pudo ser de bendición a sus hermanos. Dios puede darle la vida aún a la pesadilla más horrible que estés viviendo. Dios le puede dar la vuelta. Lo único que necesita es que tú te mantengas obedeciéndole a Él. Tú y yo somos los únicos que podemos cambiar nuestras historias respectivamente. Yo soy el único que puedo cambiar las promesas de Dios para mi vida si me desvío del camino de Dios. De allí ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, nada me puede apartar del amor de Dios más que yo mismo. Que las injusticias que el mundo te trae, que la sociedad te trae, no te enfríen, no te alejen. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias porque no sabemos lo que el futuro nos prepara, pero sí sabemos, Señor, que tú todo lo transformas, así como lo acabamos de leer en Génesis 50:20, porque tú transformaste aún la tragedia más horrible que vivió José, la traición de sus hermanos, el ser vendido como esclavo, y luego que la esposa de Potifar le levantó falsos de que la había violado. Señor, lo meten en la cárcel. Señor, estando en la cárcel, sus compañeros reciben favores de él y después se olvidan de él y le pagan con el olvido allí en la cárcel. Señor, y aún así toda esa historia tú la transformaste en bendición. Señor, ¿qué no podrás hacer con nuestra historia? ¿Qué no podrás hacer con todo lo que nos ha pasado? Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Que esas injusticias que vienen de la gente, esas ofensas que nos hacen, Señor, no nos confundan, no nos desanimen, no nos saquen de tu voluntad, Señor. Al contrario, mantenernos fieles, fuertes, firmes, creyendo en ti, perdonando, Señor, perdonando de corazón a nuestro prójimo que nos ofende, Señor. Llámese como se llame, Señor, el jefe en el trabajo, Señor, el compañero, el vecino, Padre, aún los de nuestra casa, nuestros padres, Señor, a veces nuestros hijos, Señor, los perdonamos de corazón. A nuestro cónyuge, Señor, lo perdonamos de corazón, sabiendo que tú eres el que trae justicia, sabiendo, Señor, que si yo perdono, Padre, eso no quiere decir que tú no me vas a restaurar, Señor. Al contrario, porque perdono me restaura, Señor. Ayúdame, Señor, porque mis emociones, mi carne es mi peor enemigo, Señor, y a veces quiero hacer mi voluntad en lugar de hacer la tuya. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sabemos que si tú traes esta palabra en esta mañana es porque tu Espíritu Santo viene acompañándola, Señor, para poder hacer todo lo que tú nos ordenas. Señor, muévenos a la siguiente dimensión, llévanos más allá, demuéstranos cómo cuando nosotros perdonamos podemos hacer más allá, podemos hacer cosas, Padre, para tu gloria, Señor, podemos ser instrumentos para tu reino. Padre, ayúdanos dentro de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, Señor.
Úsanos, Señor, úsanos. Sabemos, Padre, que si nosotros nos mantenemos limpios, tú nos puedes utilizar. En el nombre de Jesús, ahí en tus palabras tú dile, Señor, si es de tu corazón, dile, Señor, úsame, úsame, Señor, úsame. Pero ayúdame a sanar mi corazón, Señor, y úsame para tu gloria. Dile, dile. A través de este canto en oración se lo puedes decir. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aquí está el altar abierto. No queremos que te vayas como viniste. Si tú ocupas que alguien ore por ti o que alguien platique contigo,